Buenas noches para todos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, queremos darte la honra y la gloria en esta hora a ti, Señor. Reconocer tu grandeza, reconocer tu majestuosidad, tu señorío y darte gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, cual enviaste para que viniera a darnos vida y vida en abundancia. Queremos darte gracias por tu Espíritu que nos enseña, que nos recuerda y nos redarguye y nos lleva a toda la verdad. Queremos en esta noche colocar esta palabra delante de ti, Señor, rogando que seas tú hablando a nuestros corazones, enseñándonos y llevándonos cada día a esa meta que tú quieres, Señor. A ti te damos gracias y honramos tu nombre en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar con una pequeña introducción del tema. Y mientras estudiaba la palabra, recordaba el tiempo de la pandemia. Y hubo un sector de la sociedad que se volvió importante en medio de la pandemia y fueron los mensajeros. Cuando estábamos encerrados, los mensajeros eran los que iban y llevaban lo que se necesitaba, hasta el medicamento. Y algunos en el camino murieron porque pues estaban en un peligro inminente, estábamos en esa pandemia y se volvieron muy importantes para nosotros. No podíamos salir y tocaba muchas veces solicitar un servicio, un domicilio, y ellos eran los que nos llevaban y pues de una u otra forma nos alegraban porque nos llevaban lo que necesitábamos. Y muchas veces fueron rechazados y fueron tan importantes que hoy en día, si nosotros nos ponemos a analizar, salieron pequeños emprendimientos de mensajería. Salió un pequeño emprendimiento de mensajería y siguen siendo importantes. Uno ve por todo lado cajones de diferentes colores de mensajería. Pero hoy quiero hablarles de personajes más importantes, de los mensajeros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero irme desde el Antiguo Testamento para llegar a donde pues, queremos llevar el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento, los profetas principalmente eran los mensajeros de Dios. Eran los que llevaban el mensaje y llevaban un mensaje de arrepentimiento, de volver el rostro a Dios y anunciando la venida del Mesías. Los profetas llevaban ese mensaje de Dios. Y como hablaba ahorita con los mensajeros, en ese tiempo, la mayoría de veces eran rechazados por el pueblo, porque confrontaban al pueblo con la situación que estaban viviendo, pero era el mensaje de Dios. Muchos profetas o mensajeros fueron repudiados por decir la verdad, por mostrar la verdad. Y algunos murieron a manos del propio pueblo. Ezequiel fue declarado mártir. A Jeremías lo metieron por allá, cisterna, ¿no? Y, y a muchos lo rechazaban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, quiero que vamos un momento a Marcos, el primer capítulo, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti.
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El primer mensajero en el Antiguo Testamento, podemos decir que fue Juan el Bautista, y predicaba el bautismo de arrepentimiento y anunciaba la venida del Mesías. Y es importante cuando hablamos del Evangelio que se habla de arrepentimiento. Y alguien que no haya vivido el arrepentimiento no puede predicar de arrepentimiento. Alguien que no haya recibido el verdadero evangelio no puede predicar el verdadero evangelio. Y hoy vemos que es difícil predicar sobre arrepentimiento en muchas partes. Vemos que el verdadero evangelio está ausente en muchos lugares. Por su fruto los conoceréis. Y habla de frutos dignos de arrepentimiento, la palabra de Dios. Y cuando nosotros hemos vivido el arrepentimiento, vamos a poder hablar del arrepentimiento. Cuando hemos recibido el verdadero evangelio, podemos hablar del verdadero evangelio. Recuerde que siempre la cizaña crece con el trigo. Muchas veces el evangelio se tergiversa y parece muy bonito, pero no es el verdadero. Y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Juan también fue rechazado y fue decapitado porque hablaba la verdad. Ahora, cuando no es darle terror a la gente, cuando Dios habla de arrepentimiento, hablas por el bien de nosotros. No habla por el mal de las personas, sino por el bien de las personas. Cuando hablamos del evangelio, tenemos que empezar porque la gente conozca a Jesús, pero que verdaderamente se arrepiente. No es hacer una simple oración. Juan entendía, y esto es importante, que Jesús era el más importante. Y nosotros debemos entender que en todo esto es más importante Jesucristo. Él dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y él dijo: es necesario que yo mengue y que él crezca. Juan entendía que Jesús era la persona más importante. Y cuando uno se ha arrepentido y ha recibido el evangelio, reconoce que uno deja de ser importante para darle en su vida la importancia de Jesucristo. El primer lugar a Jesús. Y ahí es donde tenemos que llevar a aquellos que no lo conocen, a que en nuestra vida y la gente que está sin Dios, su vida es lo más importante. Pero cuando conocemos a Jesucristo, entendemos que nuestra vida sin Jesús no vale nada. Entendemos que separados de Él no podemos hacer nada. Entendemos que sin Él la vida no tiene sentido y va sin un rumbo fijo. Pero cuando le conocemos y cuando la gente le conoce verdaderamente y sabe quién es Él,
podemos decir lo mismo. Tengo que menguar para que el crezca en mí. Y cuando Jesucristo empieza a hacer esa obra de crecer en mí, la vida tiene que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que cambiar. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Nuestra forma de ver la vida tiene que cambiar. En Marcos, capítulo 16, vemos que Jesús escogió a sus discípulos, a quienes formó y antes de ascender a los cielos, los envió como mensajeros. O sea, Dios es tan bueno, como decía nuestro hermano ahorita, qué amor tan grande, que siempre está buscando que el mundo se arrepienta. Y siempre está enviando personas para que anuncien el evangelio, para que anuncien las buenas nuevas, los mensajeros. Miren lo que dice en 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús comisionó a los 11. Y si vamos al libro de los Hechos, podemos ver que el que comienza a predicar cuando viene el Espíritu Santo es Pedro. Y miremos el libro de los Hechos un momento. El capítulo 2. Luego de que el mensaje de Pedro fuera Jesús, porque él comienza a hablar de Jesús en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y empezó a hablar de Jesús. Ese es el evangelio. Eso es lo que hay que hablarle a la gente, hablar de Jesús. Y en el versículo 38, después de ese mensaje, termina diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro empieza a predicar con valentía, porque Pedro confronta al pueblo. Pedro les dice, ustedes crucificaron a Jesucristo. Pareciera duro, pero confrontó al pueblo y les decía, ustedes crucificaron a Jesucristo, pero les dice, arrepienten. O sea que hay un camino, hay una salida para esa condenación y se llama Jesucristo. Su predicación siempre era Jesucristo. Eran perseguidos por predicar la verdad. Felipe más adelante transmitió el mensaje y se lo transmitió a una persona y esa persona lo recibió. Esa persona se bautizó. Pablo se convirtió en un gran mensajero de Dios más adelante. O sea, si nosotros vemos el libro de los Hechos, vemos lo que Jesús transmitió a sus discípulos, transmitiéndolo y enseñando el mensaje de la salvación. Mensajeros.
Eran mensajeros de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el inicio de la iglesia primitiva. Pero la pregunta es, ¿y hoy? ¿Hoy cómo estamos? ¿Cómo es hoy? Los muchachos dicen, ¿cómo es para hoy? La pregunta para nosotros es, ¿y hoy? Vamos al libro a la carta a los romanos. Un momento. Al capítulo 10. Romanos 10. Miremos el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vienen unas preguntas en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy es eso. Si nosotros miramos el contexto, miremos el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hoy la gente necesita seguir escuchando para poder invocar el nombre de Dios. Hoy la gente necesita seguir escuchando para poder creer el mensaje de salvación. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, está cargado de predicar el nombre de Jesucristo y está cargado de arrepentimiento y salvación. Y hoy en la noche, para aquellos que no conocen a Dios, que no saben qué es el arrepentimiento, de que hoy el Señor les está hablando a través de la adoración, a través de los himnos, a través de su palabra. Y nos sigue hablando a nosotros para seguir llevando ese mensaje de que seamos los mensajeros. El mundo por donde uno va lo está necesitando. Está necesitando que alguien se convierta en el mensajero de Dios y le predique de Jesucristo. Predique de las buenas nuevas del Evangelio. Predique de aquel que vino a dar luz a un mundo que estaba en oscuridad. Y yo creo que cuando uno entiende lo que ha vivido antes de conocer a Dios, antes de conocer al Salvador, y ahora que está en la luz y reconoce que verdaderamente ha visto la luz de Dios, la quiere transmitir. No sé, pero a uno le gusta replicar noticias. ¿Te diste cuenta que ahorita mataron a dos allí? ¿Te diste cuenta que hay un accidente? Como que el que tuvo la culpa fue el del camión. Nos gusta transmitir mensajes y a veces teléfonos rotos. Qué bueno que podamos transmitir ese mensaje de salvación a aquel que lo está necesitando. Yo creo que donde nos desenvolvemos,
en el trabajo, en medio de la familia, digamos, mínimo hay uno que necesita escuchar el evangelio, mínimo. Pero si ponemos a analizar, creo que es más de uno los que están necesitando escuchar ese mensaje a través de la voz de Dios. Y mire que Dios coloca las personas para que le hablemos. Y a veces nos retenemos. Lo digo porque muchas veces retenemos, quizás por pena, por miedo, por desinterés. Pero he entendido que cuando Dios nos da la oportunidad de hablar de Él, hay que hablar de Él. Alguien se me arrimó mi trabajo, triste, llorando, que ha hablado con su pareja y que se van a separar de vida. Y Dios lo que hizo fue empezar a hablar del amor de Dios y de decirle que mi matrimonio hoy está vivo, no porque yo sea el mejor, sino gracias a Él. Que mi matrimonio hoy tiene un camino recorrido y un camino por recorrer, no por mi esposo y por mí, sino por mí. Mire, uno puede usar, por eso les decía ahorita, aquel que ha vivido el arrepentimiento puede hablar de arrepentimiento. Aquel que ha recibido el verdadero evangelio puede hablar del verdadero evangelio. Y ahí estamos, hablando con, es una compañera, hablando con ella y las cosas se nos aplacaron. Pero Dios nos da la oportunidad para hablar de Él, para hablar de Él. Nos da la oportunidad para que otros lleguen a la salvación como hemos llegado nosotros. Porque yo creo que los que estamos aquí somos salvos. Yo creo eso, ¿cierto? ¿Ustedes creen que son salvos? Los que han conocido a Jesús y le han entregado su vida y han recibido ese sacrificio de Él, somos salvos. Y eso nos llena de gozo. Y ese gozo hay que transmitirlo. Por eso la pregunta es, Dios, muchos murieron por predicar. Se me olvidó de decir la forma en que murió Esteban, por hablar de Jesucristo. Y todos los discípulos de Jesús, aparte de Juan, murieron de forma violenta por predicar el Evangelio. Pero ¿cuántos no se salvaron por ellos abrir la boca y hablar de Jesucristo? ¿Cuántos no se salvaron? ¿Y cuántos no llegaron al arrepentimiento? Si en el primer discurso, ¿cuántos no se convirtieron? En el segundo discurso, ¿cuántos no se convirtieron? Miles. Y creo que nosotros tenemos el don de Dios y tenemos el ministerio de la reconciliación para seguir hablando de reconciliar al mundo con Dios. Porque Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Y hemos sido reconciliados con Dios. Yo fui reconciliado porque estaba en mi mundo, viviendo mi vida. Y alguien osó hablarme. Y digo osó porque para uno el evangelio era como por allá. Y yo creo que muchos estamos aquí porque alguien tuvo la valentía de hablarnos de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que tener la misma valentía para seguir predicando el evangelio y seguir hablando de las maravillas de Jesucristo. Y la principal maravilla fue que Él no escatimó el ser igual a Dios.
sino que se vivió y se entregó y murió por los pecados de toda la humanidad. Murió por usted, murió por mí, murió por todos los que estamos aquí. Por eso el llamado es a aquellos que no lo conocen, a que acepten. Voy a usar una frase que está muy de moda, no sé si la han escuchado, vivir sabroso. Creo que la han escuchado, como las noticias y todo el mundo, vivir sabroso. No va a hablar de política, pero creo que no vivimos sabroso cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, sino que tenemos un gozo interno, porque hemos recibido algo que no merecíamos. Y no recibimos algo que merecíamos, porque la misericordia y la gracia se juntaron. La misericordia de Dios para no pagarnos como debía pagarnos, y la gracia para darnos lo que no merecíamos. Un regalo maravilloso. El mundo habla de vivir sabroso. Nosotros hablamos de vivir con una esperanza de que el día de mañana estaremos juntamente con Él. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Nada de vivir sabroso, es vivir con la esperanza de que un día estaremos con Jesucristo. Y el mundo tiene que conocer que Jesucristo vino aquí a la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad para cambiar ese decreto de muerte a vida, para darnos su luz admirable y para llevarnos de muerte a vida. Y aunque un día este cuerpo va a morir, sabemos que viviremos eternamente con Jesucristo. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitirle a aquel que no tiene esperanza. A mí me dolió en estos días la noticia de la muchacha que se suicidó. No sé si vieron ustedes. Y uno dice, bueno, no tengo esperanza. No tengo esperanza. Y nosotros podemos transmitir esa esperanza a aquel que lo necesita. Yo quiero invitarles a que oremos y demos gracias a Dios. Padre Santo, darte gracias es por ti, para todo lo que tú has hecho por nosotros, para todo lo que tú sigues haciendo por la humanidad. Pero te damos las gracias, Señor, porque sabemos que estamos aquí, no por ser los mejores, sino porque tú tuviste misericordia, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero nos hablas a través de tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que nos des ese de nuevo, como la iglesia primitiva oraba pidiendo de nuevo, pidiendo valentía para predicar tu palabra. Que tengamos ese de nuevo y esa valentía para predicarle a aquel que lo necesita. Escucha o no escuche, que de la boca de tus hijos salga ese mensaje de salvación. Ese mensaje que un día escuchamos y que hoy podemos decir que disfrutamos de haber recibido tu regalo, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por aquellos que serán añadidos a tu iglesia a través de la predicación de tu palabra, del evangelio. Gracias porque tu iglesia está bajo tu cuidado, Señor, y porque nos llamas a hablar de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te damos en esta noche, Señor, toda la gloria y te damos toda la honra, porque tú eres digno, Señor. Y gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo,
el autor y consumador de la fe. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Recordar que el martes tenemos la oración.